Pues sí, os cuento un poco, ¿no? Nosotros somos como el arquetipo, ¿no? Sector tecnológico, ¿no? Que todo el mundo nos mira cuando hablamos de conceptos como este mal llamado guerra por el talento y este contexto, ¿no? A ver, os ubico un poco primero en NTT Data. A nosotros lo que ofrecemos son ayudar a nuestros clientes, a acompañarles en el uso, en la adopción y en la evolución de la tecnología para que les ayude a resolver sus retos de negocio. En el mundo somos más de 50.000 profesionales en más de 25 países y aquí en España somos más de 20.000. ¿Vale? Es decir, sector tecnológico, donde la demanda por el talento es altísima y además con un volumen, con unos números altos. Nosotros aquí, por ejemplo, en España, contratamos anualmente, o el último año hemos contratado alrededor de 4.000 personas. ¿Vale? Es decir, necesitamos hacer cosas en un sector muy competitivo y además con cifras altas, ¿no? Es cómo hacemos todo esto, ¿no? de personalizar aquí, ¿no? Porque no parece sencillo. Muchas veces nos preguntas cómo consigues personalizar si tienes que contratar 4.000 personas, que suena más a una fábrica de contratar de alguna manera que a una capacidad realmente de poder personalizar, ¿no? Primero dos ideas, ¿no? Quizá un poco más teóricas y luego me encantará compartir. De hecho, no sé quién lo ha mencionado antes, podríamos estar toda la semana, creo, todos hablando de esto, ¿no? Pero dos ideas teóricas de cómo lo hacemos y voy a coger el reto de Máximo también, que nos ha lanzado antes, ¿no? Y Ángeles lo mencionaba ya. Yo creo que para nosotros personalizar es personalizar mirando o poniendo en el centro dos cosas. La persona, sí, obviamente, muy relevante, pero también el negocio, ¿no? Hay que mirar, personalizar a la persona cuáles son sus intereses, sus momentos vitales, el perfil incluso que tiene. Nosotros nos encontramos que aunque estemos dentro del sector tecnológico y puede parecer que todos los profesionales de este ámbito pues pueden ser más homogéneos, la realidad es que no es así, ¿no? La realidad es que, primero, por un lado, nosotros para hacer lo que hacemos cada vez más necesitamos perfiles más diversos, necesitamos filósofos para trabajar la ética de la inteligencia artificial, necesitamos lingüistas para trabajar los chatbots o otro tipo de soluciones, ¿no? Y luego es verdad que dentro del sector tecnológico además hay mucha diversidad de perfiles, ¿no? Con lo cual hemos de tener en cuenta esa diversidad de perfiles, esos intereses y escuchar lo que nos dicen, ¿no? Creo que era Miriam que lo mencionaba, ¿no? No sesgar desde lo que yo creo que le puede interesar a una persona más de un talento más senior o en una etapa más avanzada, sino escuchar y entender que en esa misma etapa me voy a encontrar personas con intereses distintos. Esos intereses y también escuchar, conocer, entender nuestro negocio, ¿no? Yo creo que esto desde las áreas de talento, yo creo que hace muchos años que lo aprendimos todos, pero que no nos podemos olvidar, ¿no? De escuchar, entender el negocio, porque además lo mismo, dentro de que mi negocio puede ser tecnología, no es lo mismo cómo se tiene que trabajar el negocio de la inteligencia artificial o el negocio de la outsourcing de servicios, con lo cual tengo que entender qué ocurre ahí y, por tanto, cómo tengo que personalizar mi propuesta de valor al talento en ese ámbito. Y bajando un poco desde esta idea general, ¿cómo trabajamos con estos volúmenes personalizando las propuestas de valor al talento? A nosotros nos gusta, Miriam hablaba de Playmobil, yo voy a hablar de Legos, que también creo que todos vais a conocer, ¿no? Nos imaginamos todo como si estuviéramos construyendo figuras de Lego, ¿no? Cada Talent Value Proposition es una figura de Lego. En esa figura de Lego yo tengo piezas, como pueden ser la base, que son más transversales, ¿no? Mi cultura es una pieza transversal. En cualquiera de mis propuestas de valor al talento personalizada yo voy a tener esa pieza, ¿no? Pero luego hay otras piezas que yo voy a ir sumando en cada una de mis figuras en función de para qué negocio esté construyendo esa propuesta de valor al talento, para qué segmento de talento lo estoy haciendo, ¿no? Y ahí es donde sí que voy a tener piezas que van a ser distintas, ¿no? Y al final, pues con todas esas piezas voy a acabar construyendo mi figura de Lego, que será lo que yo al final le acabe contando a una persona que esté interesada en incorporarse en NTT Data, en ese negocio, que además pertenezca a este segmento de talento, etcétera, ¿no? Y yo creo que esto nos ayuda también a manejar la complejidad de lo que puede ser personalizar diferentes propuestas de valor al talento. Hablando de ejemplos más prácticos, habíamos hablado con Luisa, ¿no? cuando hablábamos o yo le contaba cómo lo trabajábamos, de cómo trabajamos toda nuestra parte de atracción de talento, en la que hemos desarrollado
ligando a lo de incorporar el marketing, todo un proceso de inbound recruitment, que al final no es más que, no es fácil, pero no es más que tratar a nuestro talento como si fueran potenciales candidatos, potenciales clientes, y desarrollar estrategias de marketing, ¿vale?, para trabajar en ello. Y luego, a nivel de engagement, de fidelización, esas figuras, ¿no?, esas piececitas del Lego distintas, que luego, cuando sigamos con las preguntas, por no añadirlo todo ahora, os cuento ejemplos más concretos, tanto de cómo desarrollamos el inbound como de cómo fomentamos estas piezas distintas para potenciar el engagement. Muy bien, muchas gracias, Sandra, por esta aproximación.